y sus estructuras asociadas, así como las herramientas semiológicas útiles para su exploración física y las alteraciones más frecuentes de los mismos observadas en la edad pediátrica. Como introducción, pues la patología que se presenta a nivel de cabeza y cuello en pediatría es un motivo de preocupación para los padres y un motivo de consulta frecuente en la atención primaria. El examen físico pediátrico es diferente al del adulto, porque se evalúan diferentes aspectos que no están presentes en la vida adulta, como por ejemplo las fontanelas. Llegan pacientes muchas veces que le llaman la mollera, ¿verdad? Aquí las fontanelas dicen, tiene la mollera sumida o tiene hinchada la mollera. Y a veces lo llevan, pues, practicando prácticas con ellos, lo llevan a donde un sobador. Entonces el examen físico pediátrico abarca bastantes aspectos que no se observan en la vida adulta, como evaluar las malformaciones congénitas también. Además, requiere abundante cooperación y confianza de parte del niño, ¿verdad? Muchas veces los niños tienen miedo a otra persona adulta, más aún a un doctor que los va a examinar, que los va a explorar. Entonces es importante ganarse la confianza del niño y hacer que coopere. Ahora, empecemos con la exploración física. En la cabeza del recién nacido representa un 25% del tamaño total del recién nacido y un tercio de su peso. Está compuesta por 7 huesos. En comparación con nosotros, los niños tienen 2 huesos frontales en vez de 1. 2 huesos parietales, 2 temporales y un occipital. Estos forman la bóveda craneal del niño. Estas están unidas por suturas y entre ellas van a presentar fontanelas. Las fontanelas, pues, son espacios de mesénquima membranoso interpuestos entre los huesos craneales. Estos principalmente son la fontanela anterior, que tiene una forma romboidal, un diámetro de 4 a 6 centímetros, y esta pues se cierra por medio de la osificación alrededor de los 18 a 24 meses de vida del niño. Y la fontanela posterior. La fontanela posterior tiene forma triangular y ella tiene un diámetro de aproximadamente 2 a 3 centímetros y se osifica en los primeros 2 a 3 meses de vida del recién nacido. Tenemos otras fontanelas, la posterolateral y la anterolateral. Estas no tienden a ser muy importantes para la práctica, para la evaluación clínica, pero igual son importantes que conozcamos. La fontanela anterolateral, esta se solidifica en los primeros 2 meses también, y la posterolateral en los primeros 6 meses, aunque a veces puede llegar hasta 1 año. Son irregulares y pues tienen contacto con el temporal, el occipital y el parietal. Ahora, ¿por qué es importante las suturas y las fontanelas? Desde un punto de vista funcional, estas permiten el crecimiento de los huesos y le dan flexibilidad a la cabeza fetal. Esto es importante porque en los primeros 2 años de vida del recién nacido hay un crecimiento de la masa encefálica. Entonces permite que esa flexibilidad de las fontanelas permite el crecimiento adecuado del cerebro del niño. Ahora, los aspectos del examen físico del cráneo. Vamos a evaluar, pues, a la inspección vamos a evaluar el tamaño del cráneo del niño. Si hay un aumento, podemos observarlo, si hay una disminución también. Y esto pues nos va a dar pautas. Si hay macro microcefalia, podemos sospechar una hidrocefalia y en base a esto, pues, investigar. Igualmente, no solo con la inspección podemos hablar del tamaño, sino también hay que medir el perímetro cefálico, ver que el crecimiento de la cabeza del niño esté siendo progresivamente adecuada, que indica un desarrollo cerebral, pues, un desarrollo de la masa encefálica adecuada. También hay que evaluar la forma y simetría del cráneo. Más adelante vamos a ver las craniosinoptosis, que son alteraciones en la morfología del cráneo que tienen alteraciones funcionales y anatómicas, estéticas, ¿verdad? En los niños. También el cuero cabelludo. Los recién nacidos pueden presentar una aplasia cutis congénita, que se caracteriza pues por una ulceración o la ausencia de tejido epidérmico, dérmico e incluso subcutáneo en el cuero cabelludo del recién nacido. Ya vamos a ver más adelante un poco más acerca de esto. Aquí pues lo que mencionamos, evaluar el tamaño de la cabeza, macro, microcefalia, evaluar la craniosis, braquicefalia, dequicefalia, más adelante lo vamos a ver, y a nivel de cuero cabelludo, pues lo que dijimos, evaluar la aplasia cutis congénita y la presencia de ectoparásitos. En los niños es común que ellos pues, presenten
ectoparásitos, más que todo en las edades escolares. Es una enfermedad bastante contagiosa, la pediculosis. Se van a observar en el cabello liendres de las pulgas, ¿verdad? Y el síntoma característico de los niños es que presentan prurito. Y estos son motivos de consulta frecuentes. O hay niños que a veces hasta les rapan la cabecita, se compran peine fino, se compran shampoo, entre tantas cosas para evitar que tengan eso. Hablemos de la medición del perímetro cefálico. Este se mide con una cinta métrica rodeando pues, desde el arco superciliar hasta la prominencia occipital. Se une con una cinta métrica flexible, ¿verdad? Como esta que tengo acá. El dato pues, obtenido debe compararse con gráficas estandarizadas e interpretarse. Según nuestro libro de Nelson de Pediatría, el crecimiento en el perímetro craneal los primeros 3 meses es de 2 centímetros por mes, de 3 a 6 meses de 1 centímetro por mes, de 6 meses a 1 año de 0.5 centímetros al mes y de 1 a 3 años a 0.25. Y de 4 a 6 años, 1 a 6 centímetros por año. Es importante evaluar pues, el crecimiento del perímetro craneal obligatorio por lo menos los primeros 2 años, porque es este tiempo donde a los 2 años ya se ha cerrado la fontanela anterior y se considera pues que ya la masa encefálica ha crecido. Bueno, después de medir el perímetro cefálico, nosotros tenemos que graficarlo. Estas son las gráficas que tenemos en nuestro país, que el Ministerio de Salud del país, por referencia de la guía de la OMS. Tenemos que en este lado vamos a tener la edad en meses y años, y aquí la cantidad en centímetros del perímetro craneal que hemos medido para esta edad, y las desviaciones estándar, es decir, lo normal para cierto periodo de edad y la cantidad del perímetro medida en ese momento. Se define pues, como un perímetro craneal normal entre más y menos 2 desviaciones estándar. Si supera más de 2 desviaciones estándar, ya lo consideramos macrocefalia. Y si el tamaño es menor de 2 desviaciones estándar, lo consideramos microcefalia. En un recién nacido se considera normal 35 centímetros más o menos 2. Y eso es aquí lo que veíamos, ¿verdad? Arriba de 2 desviaciones estándar, pues macrocefalia. Y abajo de 2 desviaciones estándar, microcefalia. Y hay que referir a un segundo nivel para atención por especialista. Siguiendo con el examen físico del cráneo, pues tenemos que es importante palpar las suturas y las fontanelas. ¿Por qué es importante? Pues para empezar, para verificar que no hay un cierre prematuro de la misma, una cranioacidosis. También es importante evaluar, palpar la fontanela. La fontanela nos puede dar información sobre el estado del recién nacido. Si tenemos una fontanela que está deprimida o hundida, o como dice la gente, la manera sumida, eso pues indica deshidratación, y una deshidratación ya moderada. Se calcula que la pérdida de agua o la deshidratación debe ser de 50 mililitros por kilogramo para que se observen las fontanelas pues ya deprimidas. Igualmente, si hay una fontanela, principalmente la anterior, abombada, indica pues hipertensión craneal. Esta puede darse por el llanto, por infecciones en el sistema nervioso central, una meningitis, por ejemplo, enfermedades neoplásicas o una hidrocefalia. Igualmente es importante palpar el cráneo del bebé para descartar un craniotabes. ¿Qué es un craniotabes? Los huesos del recién nacido, principalmente prematuros, pueden ser blandos, pero después de una semana ya deberían de tomar una consistencia un poco más dura. Si nosotros palpamos un cráneo de un recién nacido a término, blandos, depresibles, con una consistencia de una pelota de ping-pong, esos son craniotabes. Y se asocia pues con enfermedades como prematuridad, raquitismo, hidrocefalia, sífilis, entre otros. Igualmente es importante palpar masas o tumoraciones que pueda presentar el recién nacido o el niño. Principalmente los recién nacidos presentan cefalomatoma o caput sucedáneo, que son alteraciones que vamos a ver más adelante, pero la palpación nosotros podemos distinguir entre uno y el otro. Y aquí pues lo que les comentaba, ¿verdad? Una fontanela hundida o deprimida nos indica deshidratación, y esta es una imagen de un caput sucedáneo que a la palpación es blando. Y a diferencia del cefalomatoma, que al principio puede ser blando,
pero con el paso del tiempo puede endurecer. El examen físico del cráneo también es importante percutir, principalmente en la fontanela anterior, cuando no está completamente cerrada. Cuando percutimos sobre los parietales, vamos a encontrar un signo de olla cascada. Esta está presente, si está presente después del cierre de la sutura, es decir, después de los 2 años, indica pues que hay una separación de las suturas. Se le conoce también como signo de Maceman. Este pues puede estar presente en patologías como hidrocefalia y alguna causa de hipertensión intracraneal, entre otros. Ahora la auscultación. La auscultación es importante porque nos permite hablar soplos en el niño. Son frecuentes en niños menores de 5 años de edad o que están afectados por anemia, pero si nosotros encontramos soplos craneales en niños mayores de 5 años, pueden representar anomalías vasculares o hipertensión intracraneal. Pueden ser fístulas arteriovenosas, pueden ser señal de shunts atrioventriculares, entonces es importante hacer una evaluación completa. Hay otra técnica exploratoria que se conoce como transiluminación. Esta técnica, pues, que todo en lactantes, consiste en aplicar un foco luminoso intenso al cráneo del niño en la oscuridad. Nos permite evaluar el volumen de los ventrículos y la transparencia. Esta pues la podemos utilizar cuando sospechemos que hay lesiones intracraneales o cuando veamos un aumento en el volumen de los ventrículos, un aumento repentino, para el diagnóstico de hidrocefalia, ¿verdad? Ahora miremos las alteraciones de cráneo que se presentan más frecuentemente en la infancia. Tenemos el caput sucedáneo. Este pues es un edema de los tejidos blandos que van a cubrir el vértice del cráneo fetal. Se presenta en el parto, cuando la presentación es cefálica, principalmente pues en partos distóxicos y prolongados, donde hay desproporción materno-fetal pélvica. Está presente al nacer. Este pues no respeta las suturas, puede pigmentar el cuero cabelludo, podemos encontrar equimosis, hematomas, y resuelve en pocos días, espontáneamente, no es necesario hacer nada. Tenemos también el cefalomatomo, que esta es una hemorragia ya superióstica y está limitada a un hueso craneal. Esta no cruza la línea de sutura, no va a haber decoloración del cuero cabelludo, no vamos a tener equimosis o hematomas. La tumefacción no se ve en el momento del parto, sino hasta varias horas o hasta días después del nacimiento. Y esta también resuelve espontáneamente, pero toma de 2 a 12 semanas. Tenemos la hemorragia subgaleal, que pues, es una hemorragia entre el periostro y la galia aponeurótica. Es una colección extensa de sangre que abarca desde la zona superciliar hasta el occipucio y puede llegar a distribuirse lateralmente hacia las orejas. Puede tener un empeoramiento progresivo y difuso de la hemorragia, de la acumulación, o puede ser una hemorragia bastante importante y repentina. Esta es una causa, pues, tiene una alta mortalidad y requiere tratamiento quirúrgico muchas veces. Tenemos también el craniotabes, como hablábamos anteriormente, es una osteoporosis craneal congénita y se caracteriza por el reblandecimiento del cráneo. Puede ser normal detectarlo en prematuros, pero si nosotros asociamos una patología asociada o sospechamos, como hablamos anteriormente, de raquitismo, sífilis, entre otras, pues es importante descartarlo, ¿verdad? La microcefalia también se asocia a, se define como un perímetro craneal que se encuentra menor a 2 desviaciones de estándar debajo del promedio. Se relaciona a diferentes factores ambientales, infecciosos y genéticos. Tenemos pues que pueden ser exposición de la madre en el embarazo al humo de tabaco, alcoholismo, uso de drogas recreativas, infecciosos como infecciones principalmente ahorita en épocas de lluvia, de importante relevancia el virus del Zika, aunque también pues, puede ser causa de otros virus, como los que componen el TORCH, y pues genético, ¿verdad? Puede ser un trastorno hereditario. Es frecuente la microcefalia, se asocia con un cerebro pequeño y un daño cerebral. Tenemos también la macrocefalia, que se caracteriza por un aumento del perímetro craneal arriba del percentil 90 o arriba de 2 desviaciones estándar del promedio. Y pues se observa en 2 grupos de niños, ya sea en que tengan o no hidrocefalia. Esta macrocefalia puede ser familiar, sin ninguna alteración del sistema neurológico,
o puede ser patológica, que ya presenta pues alteraciones del sistema neurológico. Igualmente cabe descartar si el niño presenta o no hidrocefalia, que es la siguiente que vemos aquí. La hidrocefalia es la acumulación de cantidades excesivas de líquido cefalorraquídeo. Esta causa dilatación ventricular cerebral y un aumento de la presión intracraneal. Las manifestaciones pueden ser cabeza agrandada, fontanela abultada, irritabilidad, letargo, vómitos y convulsiones. Dice que puede ser externa o interna. ¿A qué se refiere? Bueno, la externa es una acumulación de líquido en los espacios subaracnoideos. Esta pues no tiene mayor relevancia clínica, resuelve por sí sola a los 4 años y no tiene alteraciones del sistema neurológico. Principalmente lo que va a hacer la externa, al aumentar el volumen de la cabeza, el niño pues le cuesta mantener el equilibrio. Entonces puede producir craniocytosis como plagiocefalia, que igualmente pues puede resolver por sí sola más adelante. Y también está la interna, donde ya hay un aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo, pero que abarca pues más allá de los espacios subaracnoideos, sino que también los ventrículos, causa aumento de la presión intracraneal y pues requiere ser tratada adecuadamente. Principalmente pues el tratamiento de la hidrocefalia interna es quirúrgico. Tenemos un encefalocele, también es una protrusión o un bulbo que se forma por la salida del encéfalo y de las meninges a través de una abertura en el cráneo. En el 80-85% de los pacientes se encuentra a nivel occipital y se da por un cierre incompleto del tubo neural durante el embarazo. Hablemos también de las craneosinostosis. Esta puede ser el resultado de la fusión prematura de las suturas craneales y se clasifican en primarias y secundarias. Las primarias son más frecuentes, un 80-85% son craneosinostosis primarias, y de estas se clasifican en sindrómicas y no sindrómicas. Según Thompson y Harvard las clasificaron de esta manera también. Pues primarias van a ser únicas y no sindrómicas en un 90% de los casos, 85-90%, y pueden ser abarcar múltiples suturas y ser sindrómicas en un 15% de los casos. Nosotros vamos a hablar ahora un poco de las primarias, escafocefalias, plagiocefalia, trigonocefalia y braquicefalia. Pero también tenemos que mencionar pues las secundarias, que las secundarias van a ser secundarias a trastornos metabólicos como el raquitismo y el hipertiroidismo, trastornos de almacenamiento de mucopolisacáridos como el remoquio, a trastornos hematológicos como la policitemia vera o ingesta de alimentos como el ácido retinoico. ¿Qué es la escafocefalia? Es una deformidad craneal que consiste en la cabeza larga y estrecha, es decir, un diámetro antero-posterior largo y a los laterales pues es estrecha. Esta es la craniocytosis más frecuente y puede producir alteraciones funcionales, además de las estéticas, ¿verdad? Entre las alteraciones funcionales que esta va a producir pues pueden ser convulsiones, alteraciones psicológicas, auditivas o de la vista. Tenemos también la plagiocefalia. Este es el resultado de la unión prematura de la estructura coronal o lamboidea. Consiste en un aplanamiento del occipucio y provoca una simetría facial. Esta es una craniocytosis oblicua, se le llama también. Y pues como dijimos puede ser causada por periodos de inactividad prolongados en el niño, o en casos como la hidrocefalia, que el niño no puede mantener el control de la cabeza y pues mantiene el decúbito lateral y eso causa la plagiocefalia. Tenemos también una trigonocefalia que se caracteriza por una forma triangular o en cuña de la frente, que es como el resultado del cierre de la sutura frontal. Y la braquicefalia, que es una deformidad craneal que aparece durante los primeros meses de vida y consiste en una cabeza corta, ancha y aplanada a nivel occipital. Se caracteriza por un diámetro antero-posterior corto pero largo a los laterales. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a hablar acerca de la exploración física. Antes de pasar a los ojos, ¿hasta qué edades es obligatorio hacer la exploración de la medición del perímetro cefálico? Hasta los 2 años, doctora. ¿Por qué razón?
Porque a los 2 años ya se espera que esté cerrada la fontanela anterior y ha habido un crecimiento adecuado de la masa encefálica. A ver, ¿de qué edad a qué edad cierra la fontanela anterior? 18 a 24 meses. Lo más que yo le doy para ver si puede cerrar en un periodo, ¿cuál es el rango para el cierre de la fontanela anterior? Entre 8 a 18 meses. Entre 8 a 18 meses. ¿Por qué mido el perímetro cefálico hasta los 2 años? Porque el crecimiento hacia esa edad ya, ha finalizado. Porque, finalizado, o sea, no, que después de los 2 años no le crece la cabeza. No, que el crecimiento ya está, digamos, de acuerdo con el rango, porque a esa edad ya tiene entre... ¿Cuál es el porcentaje de crecimiento de la cabeza a los 2 años? Son... Con respecto a su tamaño total, final. Total son 45 centímetros. No. ¿Cuál es el porcentaje respecto al total final? O sea, al volumen total que va a crecer, incluida la vida adulta, ¿cuánto ha crecido hasta los 2 años? No sabemos, doctora. Ahí Nelson dice, bueno, en la última edición dice el 85%, antes decía el 90%. Entre el 85 y el 90% del crecimiento del perímetro craneal se da durante los primeros 2 años. Por lo tanto, es el periodo de mayor velocidad de crecimiento de y por lo tanto es el periodo en que más hay importancia determinar cuál es el perímetro cefálico. No es que no se pueda medir después de los 2 años, pero donde me da mayor información es en los primeros 2 años de vida. Prácticamente la mayor parte del crecimiento se da en los 2 años. Desde los 2 años hasta la edad adulta solo va a crecer un 15%. ¿Cuál es la importancia de medir el perímetro cefálico? Eso nos indica también el desarrollo cerebral. Entonces, si el niño presenta una microcefalia o una macrocefalia, también nos puede estar dando indicios de trastornos cerebrales. Es una medida indirecta del crecimiento encefálico, ¿verdad? A raíz de eso, nosotros podemos inferir más o menos cómo está el crecimiento del encéfalo. Por eso es tan importante, aparte de identificar posibles anormalidades, que algunas las han mencionado ahí. Si yo encuentro un niño que tiene fontanelas muy amplias, ¿verdad? Mayor del tamaño esperado para su edad, principalmente la fontanela anterior, y tiene un cierre tardío de las fontanelas, sobre todo si se acompaña de otras alteraciones al examen físico, como por ejemplo macroglosia, tiene hernia umbilical. ¿En qué patología puedo pensar yo? ¿O cuál es una de las más frecuentes en las que yo puedo pensar y estoy obligada a descartar? ¿Trisomía 21? No. No. ¿Meningitis? No. ¿Qué enfermedades me dan cierre tardío de las fontanelas, y de esas, cuál es la que se presenta con esas características que les menciono?
no estoy seguro, si raquitismo. Sí, el raquitismo da cierre tardío, pero ¿cuál es la que se encuentre con esas condiciones que les menciono? Fontanelas amplias, cierre tardío de las fontanelas, macroglosia, hay otros hallazgos como por ejemplo hernia umbilical. Hasta se hace un tamizaje para los niños porque por lo frecuente el hipotiroidismo, ¿verdad? El hipotiroidismo puede ser una causa de cierre tardío y de fontanelas muy amplias, ¿verdad? Entonces también hay que tomarlo en consideración. Ok, continuemos con exploración de los ojos. Vamos a comenzar hablando sobre el desarrollo embriológico de anatomía de los ojos también. El desarrollo del sistema visual comienza alrededor de la 4ª semana de gestación. Las estructuras oculares proceden del ectodermo y del mesodermo. El primer esbozo del sistema ocular va a aparecer entre la 3ª y 4ª semana de gestación, en donde aparecen ya las vesículas ópticas y los tallos ópticos a partir del prosencéfalo. En la siguiente tabla nos detalla las estructuras que vienen de cada una de ellas. Del neuroectodermo, la retina, el epitelio pigmentario retiniano, el nervio óptico, los axones y glía. En las células de la cresta neural, la esclera, la estroma, el endometrio corneal, el tejido conectivo, iris y músculos oculares. Del ectodermo superficial, el cristalino, más adelante les voy a explicar cada uno de ellos, la glándula lagrimal, del mesodermo, el estroma del iris, vasos sanguíneos y la musculatura extraocular. El globo ocular está formado por 3 capas. La esclerótica, que es la capa más exterior, y el coroides, que es la capa media, que contiene vasos sanguíneos en su parte anterior, y este está modificado por los cuerpos ciliares, que se va a unir al iris, y al ligamento suspensorio. Luego está la retina, que es la capa más interna, y esta contiene los fotorreceptores que hacen una unión con diversas neuronas para formar el nervio óptico. Estas dos fotorreceptores son los conos y los bastones. Los conos son para la visión nocturna y los bastones son para la visión de día y los colores. Las cámaras del ojo son 2. Está la cámara anterior y la posterior. El iris es una membrana coloreada en forma de anillo que también está presente ahí y nos indica o controla el tamaño de la pupila, que es el espacio central de ella. Esta puede variar en tamaño y de acuerdo a la respuesta a la intensidad de la luz. El cristalino es el encargado de la acomodación y es una estructura biconvexa y transparente situado detrás del iris, que separa la cámara anterior y la posterior. En cuanto a la agudeza visual, los ojos se desarrollan durante las 8 primeras semanas de gestación. Esta se puede ver a veces alterada porque a veces la mamá no sabe que está embarazada y puede consumir medicamentos que a la larga pueden traer consecuencias en la visión del niño. En cuanto al examen físico del ojo, la agudeza visual no se puede determinar en neonatos y lactantes en el primer año de vida. Sin embargo, hay varios indicios que más adelante les voy a mencionar. Cuando vamos a hacer el examen de los recién nacidos, la mayoría pasa con los ojos cerrados la mayoría del tiempo debido a sus periodos breves de vigilia, pero cuando uno los trata de separar, ellos a veces lo cierran como con más fuerza, pero es importante tratar de examinar los movimientos oculares. Ellos van a seguir la luz o también la cara, ¿verdad?, de la persona que tienen enfrente, y así pueden hacer como un giro hasta de 90 grados a cada lado para poder evaluar
la acomodación y los movimientos extraoculares. La agudeza visual, como les estaba mencionando antes, no se puede determinar, pero hay varios indicios como los hitos visuales de la infancia que nos indican si el niño puede tener anormalidades o está desarrollando de acuerdo a lo que se debe. Al nacer, el niño puede parpadear y mirar hacia otras personas. Al mes, él ya puede fijar la mirada en ciertos objetos. Al mes y medio o a los 2 meses, tiene movimientos oculares más coordinados. A los 3 meses hay una convergencia ocular. Él ya puede como visualizar objetos un poco más lejanos. Y a los 12 meses ya tiene la agudeza visual en torno a los 20-60 o 20-80. En cuanto a la exploración oftalmológica, para la exploración oftalmológica tiene que estar el recién nacido despierto y con los ojos abiertos. Vamos a evaluar el reflejo retiniano, o sea, el fondo de ojo. Vamos a colocar el oftalmoscopio a 0 dioptrías y vamos a visualizar la pupila a una distancia de aproximadamente 25 centímetros. Vamos a observar un color como naranja al fondo. Hay una patología que es el glaucoma congénito que puede deberse a una opacidad de la córnea o un reflejo luminoso que puede ser causa de cataratas o una retinopatía congénita en los prematuros. En la zona de la papila la vamos a ver como parecida en la de adulto. Tiene un color más claro, tiene menos pigmentación macular, vamos a ver como un poco rojita. Y se puede o no ver un reflejo luminoso, que es la fobia. Tenemos que estar atentos si en dado caso observamos alguna hemorragia retiniana. El edema papilar es bien raro en la lactancia. Las pequeñas hemorragias retinianas pueden afectar a los recién nacidos sanos, pero las extensas ya son de gravedad, que se pueden deber a un hematoma subdural o a una hemorragia subaracnoidea. Vamos a tener algunas alteraciones, vamos a mencionar las más frecuentes. Están los colobomas, que es el cierre incompleto de las estructuras. Son como muescas que se presentan en los párpados superiores, aunque también pueden aparecer en los párpados inferiores. Estos afectan el globo ocular, defecto a una fusión en los extremos de las fisuras embrionarias. Estos es necesario explorar el fondo de ojo en ellos para poder descartar una afectación retiniana. Hay un síndrome muy frecuente que se presenta en ellos, que es el síndrome de Church, que significa coloboma, alteraciones cardíacas, atresia de coanas o anomalías genitourinarias y auditivas. El estrabismo es la pérdida de paralelismo en los ojos. Este es bastante infrecuente en los neonatos, sin embargo se puede manifestar a partir de los 6 meses. Hay como cierta discrepancia entre el término congénito, porque se presenta más frecuentemente a partir de los 6 meses, pero se puede considerar que es como debido a digenesias o desórdenes inervacionales como el síndrome de Mobius, que cursa con la parálisis del nervio oculomotor, en donde existe una inervación anormal, y eso va a hacer que produzca esta patología. Luego tenemos la ambliopía, que es la reducción de la visión en un ojo causada por el desarrollo visual anormal en los primeros años de vida. Hay un ojo que se considera como un ojo perezoso, se le dice, porque a menudo se mueve para adentro y hacia afuera como estimulando un estrabismo, pero no es en ambos, solo en uno, como lo pueden ver en la imagen. Este suele desarrollarse desde el nacimiento hasta los 7 años de edad. Es una de las principales causas de la disminución de la visión en niños y raramente afecta a ambos ojos.
Siguiente. Luego tenemos la chalación y el orzuelo. Los he puesto a la par porque a veces las personas quizás piensan, es el famoso que dicen mal de ojo, ¿verdad? A veces en los niños también. Pero el chalación es una protuberancia pequeña en el párpado causado por un bloqueo de una glándula sebácea. Este es el bloqueo de la glándula de Meibonia y están localizadas en el párpado directamente detrás de las pestañas. Esta va a producir un líquido delgado y aceitoso que va a lubricar el ojo. A diferencia del orzuelo, el orzuelo es un bultito más rojo y doloroso cerca del borde del párpado, que se puede ver como una espinilla. Este suele contener pus y usualmente del lado externo del párpado. En la mayoría de los casos, él va a desaparecer en unos cuantos días y se puede aliviar el dolor aplicando como pequeñas compresas en la parte afectada del ojo. Las imágenes las han puesto al revés. Sí. Abajo del orzuelo han puesto el chalación y abajo del chalación han puesto el orzuelo. Lo corrigen antes de que se publique, por favor. Bueno. Luego tenemos la quemosis, es una inflamación de las membranas de la superficie del ojo debido a la acumulación de líquido. Este se puede relacionar con una respuesta alérgica y a los ojos de los niños se ven como ojos llorosos. Así pasando. Siguiente. Luego está la conjuntivitis. La conjuntiva es una capa transparente de tejido que recubre los párpados y también es esclerótica. La conjuntivitis ocurre cuando la conjuntiva se hincha y se inflama, y esa inflamación se puede deber a una infección, a un irritante, a unos ojos secos o también alergia. Siguiente. Ahora, de acuerdo a la exploración física de boca y faringe. Antes de eso, ¿cuándo alcanza el niño la visión 20/20 normal? A los 4 años. 4 A años. los 4 años, ok. ¿Por qué es tan importante determinar el reflejo rojo en los recién nacidos, en los lactantes? Para descartar una catarata congénita de entre ellas, una catarata, ¿qué más? También hemorragias se puede presentar en el niño. No, con el reflejo rojo no exploro eso. ¿Qué es el reflejo rojo? No, sí, las cataratas, perdón, me confundí. ¿Qué es el reflejo rojo? Solo para que todos quedemos bien claros. ¿Cómo se explora? Es la que se realiza, si no me equivoco, con el oftalmoscopio, igual cuando se pone como la habitación oscura, y nos permite evaluar si el paciente presenta cataratas o en algunos casos más graves retinoblastomas. Ajá. Para eso me sirve, para ver si hay alguna tumoración o si hay algo que me impida pues la transparencia del cristalino, y que eso es lo que me va a permitir en las primeras edades pues hacer una valoración. No voy a hacer un fondo de ojo en sí, ¿verdad? Para eso lo realiza realmente el oftalmólogo, para poderlo corroborar si hay algo más ahí a nivel de retina. Pero sí, el reflejo rojo es una prueba
que me permite identificar si hay opacidades, ¿verdad?, que me estén afectando, ya sea el cristalino o tumoraciones de fácil identificación que ameriten una exploración más detallada y por el subespecialista. Es importante, ya que si no, no hacemos diagnósticos tempranos, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo en consideración. ¿Qué maniobra se puede utilizar para que el recién nacido abra los ojos y poder explorarlos? No sé si colocándole una toronda le permitirá abrir los ojos. No, le van a lastimar. Con una luz tenue. No, ustedes le ponen una luz, abre los ojos. No, esa se utiliza cuando él tiene los ojos abiertos. ¿Verdad? No la va a abrir si le pone la luz. No sé, doctora, cuando los tiene cerrados no sé qué maniobra. Normalmente los recién nacidos, cuando se pasan de la posición horizontal a la vertical, tienden a abrir los ojos, ¿verdad? Entonces ahí es donde se aprovecha de explorarlos. Que utilizo para, los niños más grandecitos, ¿verdad? Porque dijimos que a los 4 años se alcanza la visión 20/20, que utilizo para la exploración de la agudeza visual. La cartilla de Snell. ¿Y qué características tiene para los niños? Eso sí no sé, doctora. Creo que se basa básicamente en los colores también, porque algunos todavía no pueden cubrir. La cartilla de Snell no lleva colores. Las letras, perdón. Es la de las letras. Es la de las letras, pero los niños no saben leer, entonces. Como es la de los niños no letrados, que es la misma de las personas grandes que tampoco saben leer. Imágenes. Hay una de dibujitos, sí, y la otra. Pictografías. ¿Cuál ocupan para las personas que no pueden leer? Es una E grande, ¿verdad? Que le van a determinar, va en diferentes posiciones y hay que determinar hacia dónde está la abertura de la letra. Entonces esa misma se puede utilizar con los niños, o está la de los dibujitos, ¿verdad? Que es pictográfica, ¿verdad? Entonces ahí están los dibujitos y el niño puede ir determinando, ¿verdad? Para poder explorarle la agudeza visual. Ok, continuemos. De acuerdo a la anatomía de la boca, la cavidad oral se divide en vestíbulo y boca propiamente dicho. El vestíbulo es el espacio anterolateral delimitado entre la mucosa bucal y la superficie externa de las encías y de los dientes. La boca propiamente dicha es en la que se encuentra la lengua, los dientes y las encías, que es la parte anterior de la orofaringe. El techo de la boca está formado ya por el arco óseo del paladar duro y el paladar blando. La úvula pende en la parte superior posterior del paladar blando y el arco conformado por el borde posterior del paladar blanco y la úvula por arriba. De acuerdo al suelo de la boca, está formado por un tejido móvil y laxo que reviste la mandíbula. Esta está anclada a la base
por su parte posterior dorsal de la boca. Y en cuanto a la faringe, esta se divide en 3 niveles: rinofaringe, orofaringe e hipofaringe. La rinofaringe, lateralmente se encuentran los orificios faringeos de las trompas de Eustaquio y los pliegues tuáricos. En la orofaringe vamos a encontrar las zonas amigdalares. En la mitad superior de la parte anterior está constituida por un orificio, que es el istmo de las fauces. Y luego la hipofaringe es la porción más inferior de la faringe, que se termina abriendo paso al esófago. Siguiente. Tenemos el anillo de Waldeyer, que es un anillo de tejido linfático que se encuentra en la garganta. Este está formado por las amígdalas, los adenoides y otros tejidos. Contiene linfocitos y estos ayudan a que el cuerpo combata contra infecciones y enfermedades. Siguiente. Luego están las tosilas o amígdalas palatinas. Estas son masas de tejido en la parte posterior de la garganta. Hay dos de ellas, una a cada lado, junto con los adenoides, y son la parte del sistema linfático importante que combate contra las infecciones y mantiene equilibrados los fluidos corporales. Siguiente. De acuerdo al examen físico de la boca y faringe en niños, en la inspección podemos ocupar un bajalenguas y una linterna para poder examinar la boca y la faringe. La boca de los recién nacidos es bastante como suave, con bordes finos, y en algunas ocasiones se pueden observar como quistes perlados alrededor que se pueden confundir, pero realmente son como normales y pueden desaparecer de 1 a 2 meses. El paladar duro se tiene que palpar para asegurarnos de que se encuentre intacto. Hay unas perlas que se llaman perlas de Epstein, que más adelante les voy a hablar un poco de ellas, pero son pequeños quistes de retención de moco diminutas, blancas y amarillas, que se localizan en la línea media del paladar y pueden desaparecer en unos meses. A veces se pueden observar como pequeños quistes del conducto tiroglosal en la parte de la lengua. Y en la lengua tenemos que evaluar el frenillo para ver que no exista como un acortamiento del frenillo también. A veces se extiende más y a veces es corto, que se puede limitar la protrusión lingual y nos puede provocar una anquiloglosia, que más adelante lo mencionamos. La faringe del lactante se observa mejor cuando el bebé llora. A veces así es un poco difícil introducir el bajalenguas, pero es ahí donde podemos ver también la parte de la faringe. Las amígdalas no las vamos a observar en los lactantes. Ellos no tienen como un tejido linfático prominente, sino que se van a ver a medida que el niño va creciendo. Siguiente. Vaya, tenemos el labio paladar hendido, que son diferentes, pero en la imagen que tiene ahí se pueden presentar por sí solos como labio hendido sin necesidad de tener el paladar hendido al mismo tiempo, o se pueden presentar ambos. En la foto que están viendo ahí sí están presentes ambos. Son defectos del nacimiento que se producen cuando el labio y la boca del bebé no se forman adecuadamente durante el embarazo. Esos defectos de nacimiento a menudo ocurren de manera conjunta, como hendiduras orofaciales. Ya no se dice, o sea, en realidad no se dice labio leporino como a veces las personas lo suelen decir, sino que la pronunciación correcta es labio hendido o paladar hendido. Siguiente. El labio hendido se forma los labios se forman entre las semanas 4 y las 7 de embarazo. Durante el desarrollo del bebé en el embarazo, los tejidos de ellos y una de las células especiales al lado de la cabeza crecen hacia el centro de la cara, entonces ahí se va formando. La unión de estos tejidos forma los rasgos faciales como los labios y la boca. El labio hendido se produce cuando el tejido que forma los labios
no se une completamente antes del nacimiento. Entonces esto va a ocasionar una abertura. Esta abertura puede ser pequeña o puede ser grande. Va a atravesar el labio y puede llegar hacia la nariz. Siguiente. El paladar hendido. El paladar se forma entre las semanas 6 y 9 del embarazo. Este se produce cuando el tejido que forma el paladar no se une completamente antes del embarazo. En algunos bebés, tanto la parte de adelante como la de atrás quedan abiertas. Entonces, en otros ya solo hay una parte del paladar que queda abierta. Y la gravedad depende de eso, de si ambas partes quedan así o solo una. Siguiente. Las perlas de Epstein son las que les estaba mencionando antes. Son quistes blanquecinos y amarillentos que se forman en las encías y en el paladar del bebé recién nacido. Este se presenta solo en los neonatos y son bastante comunes. Se observa en aproximadamente 4 de 5 recién nacidos y conforme el tiempo va pasando van desapareciendo en aproximadamente 3 o 4 meses. Siguiente. El epulis es un quiste que se forma en la encía o en las partes blandas de la boca. Es de carácter benigno la mayoría de veces. Sin embargo, este puede crecer rápidamente y llegar a afectar el hueso y puede llegar a producir una lesión cancerosa. Siguiente. Los nódulos de Bond son abultamientos procedentes de la lámina dental que están situados a lo largo del reborde alveolar, con predilección en la región vestibular o palatina del primer molar. Estos están presentes en aproximadamente un 85% de los recién nacidos, igual van a desaparecer espontáneamente a las semanas. Siguiente. Las ránulas son quistes de una retención mucosa que se localizan en la cavidad oral, donde se hallan las glándulas salivales menores. Y se observan así. Siguiente. Riga-Fede. La enfermedad de Riga-Fede también se puede llamar como úlcera eosinofílica de la mucosa oral. Este es un proceso inflamatorio poco frecuente y benigno que se caracteriza por una ulceración de bordes netos. Está cubierta por una membrana serosa con tendencia al sangrado espontáneo, que se ubica en la parte ventral de la lengua. Siguiente. Los dientes neonatales son una anomalía que puede causar un trastorno en la alimentación de los niños. Son ulceraciones traumáticas sublinguales parecidos como en la Riga-Fede, entre otros. La diferencia entre los dientes natales y los neonatales está en el momento de la erupción. Los dientes natales son dientes que aparecen en la cavidad oral al momento del nacimiento. Y los neonatales son los que van apareciendo en las primeras semanas de vida. Siguiente. La anquiloglosia es una anormalidad congénita que consiste en un frenillo lingual muy corto insertado al inicio de la lengua. En esta, el frenillo lingual con inserción corta altera fisiológicamente todo, pudiendo provocar alteraciones anatómicas y funcionales en otras estructuras. El paciente puede tener consecuencias negativas en el lenguaje, en la función de autolimpieza ejercida también por la lengua. Y es importante porque los bebés que presentan eso también pueden presentar problemas con el amamantamiento y desarrollos normales en cuanto a la mandíbula y otros problemas. Siguiente. ¿A partir de cuándo voy a ver el crecimiento del tejido amigdalar?
partir de los edad específica, no sé, solo sé que en los lactantes no se observa. En los lactantes no se observa. Ajá. ¿A partir de cuándo entonces? No estoy segura, pero a los 8 años ya está desarrollado. A los 8 años está bien desarrollado, hasta se ve más grande de lo que uno espera, pero ¿a partir de qué edad está ya el inicio del desarrollo? A partir de los 3, 4 años. Sí, ¿verdad? A partir entre los 2 y 3 años inicia el desarrollo, ¿verdad? Entonces, antes de los 2 años, excepcionalmente se encuentra el tejido amigdalar, ¿verdad? Entre los 18 meses y los 2 años es algo excepcional, pero en general antes de los 2 años no existe, por tanto, pues no hay las famosas faringoamigdalitis de diagnóstico frecuente, ¿verdad? En lactantes no es así, entonces hay que tenerlo en consideración. A partir de los 2 años es que empieza el desarrollo de esto. Ok, continuemos. Continuando con exploración física de nariz. Siguiente. Tenemos primero como generalidad lo que es la anatomía de la nariz. La nariz es la parte superior de lo que es el sistema respiratorio. Esta va a variar de tamaño y forma en diferentes personas. La nariz se va a proyectar, esta se proyecta hacia adelante de lo que es la cara y está unida con su raíz por debajo de lo que es la frente, y el dorso se va a extender desde la raíz hasta lo que es el vértice. La parte superior de lo que es la nariz es ósea y esto lo vamos a llamar como puente de nariz. Esta va a estar compuesto por lo que son los huesos nasales, lo que es el maxilar superior y la parte nasal del hueso frontal. En la parte inferior es cartilaginosa y se va a componer por lo que es el cartílago hialino. En lo que es el interior de la nariz están los tabiques nasales. Estos son parcialmente óseos y cartilaginosos. Van a dividir lo que es la cavidad nasal en 2 partes, que son las fosas nasales. Las fosas nasales, de las fosas nasales en su parte más exterior van a estar cubiertas por lo que contienen un cierto número de pelos cortos o brisas. Pues las brisas van a atrapar lo que son las partículas más grandes que van a estar suspendidas en lo que es el aire inspirado antes de que alcance lo que es la mucosa nasal. También tenemos que en un tercio superior de lo que es la mucosa nasal se va a situar lo que es el techo, lo que es la mucosa olfatoria, porque va a contener los que son los receptores sensitivos olfatorios. También en las fosas nasales esas se van a abrir al exterior por 2 aberturas, que son los orificios nasales y que van a estar limitadas por fuera por lo que son las alas de la nariz. Estas van a comunicar a lo que es la nasofaringe por 2 orificios posteriores. En cada fosa nasal se va a distinguir lo que es un techo, una pared medial, una pared lateral y un suelo. El techo va a estar formado por 3 huesos, que es el frontal, el etmoidal y el esfenoidal, mientras que el suelo está formado por parte de lo que son los huesos maxilar y palatino. La parte interna va a estar formada por lo que es el tabique nasal, óseo y esta es lisa. La parte externa, esta va a ser rugosa debido a la presencia de 3 elevaciones óseas, que son los cornetes tanto superior, medio e inferior. Ellos se van a proyectar hacia lo que es el interior de lo que son las fosas nasales y estos se curvan hacia abajo, lo cual me van a formar los canales de paso, que son los meatos. Pues debajo de lo que son los cornetes los superiores, vamos a encontrar el meato superior, en donde aquí va a desembocar el seno etmoidal. Debajo del cornete inferior se va a encontrar el meato inferior y en este me desemboca lo que es el conducto lacrimosnasal. Y en lo que son los cornetes medios vamos a encontrar lo que es el meato medio y este desemboca lo que es el seno maxilar y el seno frontal. Siguiente. Siguiente diapo.
Y vamos a hablar hoy sobre lo que son los senos paranasales. Estas no son más que cavidades que están llenas de aire, son de diferente tamaño y forma. En lo que es en el recién nacido, la mayoría de los senos, estos van a ser rudimentarios o van a estar ausentes. Durante lo que es la infancia y la adolescencia, van a crecer e invadir los huesos adyacentes. También tenemos que el crecimiento de los senos es importante porque va a alterar el tamaño y la forma de la cara y da lo que es la resonancia de la voz. El seno frontal, esto lo vamos a localizar en las tablas internas y externas de lo que es el hueso frontal, por detrás de los que son los arcos superciliares. Y lo vamos a observar ya en radiografía a la edad de los 7 años. También el tamaño de los senos frontales van a variar unos 5 milímetros. Y tenemos los senos etmoidales. Los senos etmoidales, estos van a ser visibles radiológicamente a los 2 años. Y como habíamos dicho, estos desembocan en lo que es en el meato superior. También el número de cavidades aéreas en lo que es en el hueso etmoide van a variar entre 3 a 8. Los senos esfenoidales, estos suelen ser 2. La importancia de esta estructura es que tiene estructuras anatómicas importantes como lo que es el nervio óptico, el quiasma óptico, la hipófisis, lo que son las arterias coronarias internas y los senos cavernosos. Y también lo que lo diferencia de los otros senos es que este va a desembocar en las fosas nasales por encima de lo que son los cornetes superiores. Los senos maxilares son más grandes y su techo es el suelo de la órbita. En el momento del nacimiento son muy pequeños, pero estos van a crecer lentamente hasta que salen los dientes permanentes. Siguiente. Vamos a hablar ya del examen físico de nariz y de los senos paranasales. Vamos a comenzar con lo que es la inspección de la nariz y vamos a observar tanto lo que es la simetría, si hay una división de tabique, si hay presencia de lo que es un aleteo nasal, que va a estar más que indicativo para el uso, si hay el uso de músculos accesorios por alguna patología respiratoria. También es más evidente cuando más pequeño es el paciente. También en el caso de la inspección lo vamos a realizar con lo que es la rinoscopía. Este nos va a permitir examinar el interior de la nariz y esta se va a utilizar un otoscopio con un espéculo ancho o un espéculo nasal de cremallera. La exploración va a ser con el espéculo nasal. Lo vamos a realizar colocándose frente al paciente a unos 25 centímetros. Vamos a sujetar una mano de la cabeza del paciente para poder movilizarla según las necesidades exploratorias. Con la otra mano vamos a colocar lo que es el espéculo y lo vamos a introducir cerrado en lo que es la fosa nasal y vamos a tratar de no erosionar lo que es el septo. También, lo que vamos a observar o lo que tenemos que explorar en lo que es la cavidad nasal son el suelo de la cavidad, a nivel medial lo que es el tabique nasal y a nivel lateral se observan lo que son los cornetes y los meatos. El momento de lo que es a palpar el esqueleto, vamos a palpar lo que es el esqueleto osteocartilaginoso con la finalidad de que delimitemos la presencia de líneas de fractura o ante un trauma nasal reciente. Tenemos que también valorar 2 síntomas específicos: el dolor y la crepitación de los tegumentos blandos, como consecuencia de un efisema subcutáneo. También tenemos que palpar a lo que es a nivel del ángulo supero interno de lo que es la órbita. Y lo siguiente es lo que es la percusión, que a percutir son los puntos de salida de los nervios, tanto supra e infraorbitarios, para evaluar lo que es una posible afección sinusal y también
percutimos lo que son los senos paranasales suavemente para buscar zonas de sensibilidad o un franco de dolor. Siguiente. Vamos a hablar ya un poquito más sobre lo que son las alteraciones en la nariz y los senos paranasales que son más frecuentes en la infancia. Tenemos que la epístasis es el sangrado agudo que va desde la cavidad nasal o la nasofaringe. Lo vamos a clasificar en anterior y posterior, siendo la primera la más frecuente en lo que son los niños. Y también la epístasis puede ser tanto aguda o como recurrente. Y tenemos que el sangrado agudo va a ser una de las causas local que es fácil de manejar y que la mayoría va a responder a compresiones nasales por lo menos 5 minutos. Tenemos entre otras causas como un traumatismo, por lo que es la manipulación nasal, la presencia de un cuerpo extraño, un trauma facial, una irritación de lo que es la mucosa o una desviación septal. Son las causas que me podrían ocasionar lo que es una epístasis. Siguiente. Hoy tenemos lo que son las adenoiditis o lo que son las vegetaciones. Epistasis. Me cuesta bastante. Tenemos también lo que son las adenoitis o las vegetaciones adenoides y las vamos a entender como aquellas alteraciones en lo que es en el tejido linfoide de Waldeyer, que rodea lo que es la nasofaringe y lo que es la orofaringe y sirve de órgano protector a la entrada de cuerpos. También son frecuentes asientos a lo que son infecciones agudas crónicas o otras anomalías. También es una de las patologías infantiles en donde es más frecuente lo que es las infecciones faríngeas, auriculares, respiratorias, digestivas y apendiculares. También tenemos que en recién nacido se encuentra en lo que es la bóveda de la nasofaringe, lo que es una masa linfoide de estructura que es análoga a lo que son las amígdalas ordinarias, que lo que vamos a denominar como una tercera amígdala o una amígdala faríngea de Luschka. Y tenemos también que al llegar a lo que es la pubertad, esta se va a atrofiar y va a desaparecer. Y en el caso de los lactantes, estas vegetaciones pueden ser muy infrecuentes. Y siguiente. Tenemos lo que son las sinusitis. Las sinusitis son enfermedades inflamatorias de lo que es la mucosa de los senos paranasales. Es una enfermedad de alta prevalencia en lo que es la población general en pediatría. Y la sinusitis la vamos a clasificar habitualmente según la evolución clínica, siguiendo los criterios establecidos del Consejo de Bruselas de 1996. Y lo va a clasifica como rinosinusitis aguda, que va a ser aquella infección sinusal cuyos signos y síntomas duran un máximo de 12 semanas. Una rinosinusitis crónica, que esta se prolonga durante más de 12 semanas. Y la clasifica también como rinositis agudas recurrentes, que son aquellos casos en los que se van a producir lo que son múltiples episodios agudos. Y también tenemos lo que son las exacerbaciones agudas de la rinosinusitis crónica, que esta se caracteriza por múltiples episodios agudos, entre las cuales van a persistir en mayor o menor grado los síntomas y signos. Siguiente. Y pasamos a exploración física de cuello. ¿Cuáles son los senos que se encuentran neumatizados al nacer?
Bueno, ¿cuáles son los senos que están presentes al nacer? Y de estos, ¿cuáles son los que ya se encuentran neumatizados? No, son los etmoidales. ¿Esos son cuáles? Los primeros. O sea, ¿cuáles son los que ya los que están? Esos son los que están también los que están presentes al nacer, los etmoidales. Ajá. Están los maxilares. Ajá, son los presentes al nacer. ¿De esos cuáles son los neumatizados? Son los frontales. No, hombre, No. esos no están presentes al nacer. Sí. tienes razón. ¿Cuáles son los que están presentes al nacer? Ya mejor que los etmoidales y los Los maxilares. maxilares. ¿Cuáles de esos dos son los que están neumatizados? Los maxilares. No, los etmoidales. Alex. ¿Cuándo empieza la neumatización de los maxilares? A los. Al año de vida, al primer año de vida. No recuerdo, doctora. Alrededor de los 4 años. ¿Y los frontales? No es ese, a los 7 años. A los 7 años. Ok. ¿Cómo se hace el diagnóstico de sinusitis? Bueno, que tenga una historia clínica también, como a padecimiento de alergias. ¿Cuáles son los criterios para diagnosticar sinusitis? Opacidad de los senos en la radiografía. Ajá. No, el diagnóstico no es radiológico, es clínico. Porque hasta el catarro me puede dar opacidad de los senos en la radiografía. O sea, el diagnóstico es clínico. Según criterios del 2003. Doctora. No sé. Se me perdió una componente del grupo. ¿Quién es el otro? Sí, me acaba de llamar, se le cortó, está intentando ingresar, creo, no sé. Entonces, Enrique, ¿cómo hacemos el diagnóstico de sinusitis? Ya vimos que es clínico. ¿Cuáles son los parámetros que vamos a tener en cuenta? Rinorrea. ¿Por cuánto tiempo? Mayor de 3 meses. Mayor de 3 meses, ¿una sinusitis de qué tipo? ¿Cómo se clasifica mayor de 3 meses? Aguda. No, hombre, ¿cuál era la aguda? A ver. Una crónica, una rinosinusitis crónica. Ajá, entonces si yo voy a hacer diagnóstico de sinusitis aguda, ¿cuánto tiempo necesito de los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? Uno es la rinorrea, pero ¿de qué características? ¿Cuál es la característica de la rinorrea? Más bien de la secreción nasal. Es transparente. No, la sinusitis no me da transparente, la rinitis me da transparentes o los catarros comunes, etcétera. Pero para yo considerar una sinusitis, ¿cómo deben ser las secreciones nasales? Mucopurulenta. Mucopurulentas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Mayor de 12 semanas. 12 semanas son 3 meses. De 10 a 30 días, un mes.
más de 10 días, específicamente más de 12 días. Si yo tengo ese tipo de secreciones, sobre todo si se acompañan de fiebre, es un criterio para considerar una sinusitis. ¿Cuál otro? Empeoramiento de los síntomas iniciales, ¿verdad? Sabemos que en los catarros es normal que haya como un espesamiento de las secreciones que no dura de más de unas 48 horas. Pero si hay antes del tiempo establecido un empeoramiento de los síntomas o la fiebre había desaparecido y vuelve a reaparecer y las secreciones son de las características que hemos mencionado, puede considerarse el diagnóstico de sinusitis. Ok, continuemos. Continuando, vamos a hablar sobre la exploración física del cuello. Vamos a hablar un poco sobre anatomía del cuello en pediatría. Y tenemos que en muchos recién nacidos el cuello suele pasar inadvertido o este puede ser prácticamente virtual debido a su brevedad. El cuello de los neonatos o de los lactantes menores es corto, por lo cual a esta edad sus trastornos no son muy llamativos. Y en niños mayores de edad es posible delimitarlo topográficamente como un cilindro con dos extremos, tanto el superior como inferior. El superior, primero, el superior que va a estar delante hacia atrás, que va a originar el inferior, que este va a ser desde el borde del mentón hacia lo que es la mandíbula, y esto va a continuar por lo que es una línea ficticia desde el ángulo de la mandíbula hasta lo que es el vértice de lo que es la apófisis mastoidea, y por detrás va a ser una línea que une ambas hipófisis mastoideas y pasa por lo que es la protuberancia occipital externa. También tenemos que las áreas anatómicas en que suele dividirse el cuello son las regiones anterolaterales y lo que es de la nuca, con cuatro grandes subregiones, que son las suprayoideas, las infrayoideas, los esternomastoideas y la de que es el hueco supraclavicular. Y en lo que es ocasiones, lo que en lactantes menores es suficiente con precisar su trastorno describiendo lo que es un tumor, por ejemplo, si este se encuentra por delante o a los lados o por lo que es detrás del cuello, pero siempre como referencia a los que son los puntos óseos circunvencinos. Siguiente. En examen físico del cuello tenemos que la inspección y la palpación va a destacar en lo que es sobre la auscultación y la percusión. Tenemos también que el buen uso de lo que es la vista y la sensibilidad táctil del médico va a poner en manifiesto la exploración del cuello y especialmente en lo que son las regiones anterolaterales, en donde el manejo de una mano o de las dos me va a brindar una gran apoyo. También tenemos que vamos a palpar lo que son los ganglios linfáticos del cuello para evaluar si hay presencia de masas como quistes congénitos, y también en lo que es como había dicho anteriormente, que el cuello de los lactantes es muy corto y es mejor palparlo mientras el pequeño mientras este se encuentra en decúbito supino, y a los niños mayores se les explora mejor sentados. También por ende, por el niño que tiene el cuello muy, muy corto, también es difícil observar a esta edad la presencia de ingurgitaciones yugulares, un reflejo hepatoyugular y el pulso venoso. Siguiente.
Siguiente. Y pasamos a hablar sobre las alteraciones del cuello más frecuentes en lo que es la infancia. Y tenemos a las adenopatías, que estas son un aumento del volumen de los ganglios linfáticos que van a ser mayor de 1 centímetro y que van acompañados o no de otros síntomas. Tienen una etiología multifactorial y también es importante las características de las adenopatías en cada caso en particular, ya que en esto va a depender el diagnóstico y el tratamiento. Siguiente. Tenemos los que son los linfangiomas. Estas son neoplasias benignas que van a ocurrir predominantemente en lo que es la infancia y cuya localización es más frecuente es lo que es la cabeza y el cuello, pudiéndose desarrollar en cualquier órgano o tejido del cuerpo. Morfológicamente, estas se van a clasificar en 3 tipos. Un linfangioma simple, formado por pequeños vasos linfáticos de paredes delgadas. Un linfangioma cavernoso, que va a estar constituido por los que son los vasos linfáticos de pequeño tamaño con capas conectivas de grosor irregulares entre ellas. Y lo que es el higroma quístico, que este va a estar compuesto por grandes espacios linfáticos macroscópicos que tienen, que poseen un revestimiento de colágeno y músculo liso. También tiene un gran interés clínico porque su crecimiento puede comprometer el órgano en donde se va a sentar. Siguiente. Doctora, disculpe, hay compañeras que se les salió y si las puede dejar entrar. Pero no me parece. En la sala de espera. No, no tengo a nadie en la sala de espera. Tienen que entrar a la sala de espera para poderles dar entrada. No tengo a nadie en sala de espera. Démosle, continuemos. Siguiendo, tenemos el quiste tirogloso. Este es un primordio tiroideo. Va a descender desde la base de la lengua hasta su ubicación final, que es la cara anterior del cuello. Este se va a mantener conectado a su origen mediante lo que son estructuras embrionarias que están localizadas en lo que es la línea media, que es lo cual lo conocemos como el conducto tirogloso. Este conducto normalmente desaparece a lo que es la 9ª semana de gestación, pero si este llega a persistir o quedan restos celulares del mismo, es lo que es el quiste tirogloso. Pues esa anomalía la podemos localizar en cualquier punto del trayecto del conducto, desde lo que es la cara posterior de la lengua hasta lo que es la superficie anterior del cuello. Es el quiste congénito que es más frecuente en cuello y se presenta en la primera década de la vida como una masa redondeada que es asintomática y que esta se va a localizar en lo que es la línea media del cuello y que esta se desplaza al tragar debido a la unión con el hueso hioide. También esta se puede también con un tratamiento, se puede prevenir estas complicaciones con el caso de una extirpación quirúrgica en las anomalías del conducto tirogloso. También el paciente debe remitirse a un cirujano tan pronto como se efectúa el diagnóstico. Siguiente. Y tenemos lo que son las fístulas braquiales, que hay un grupo de enfermedades que suele pasar desapercibidas en lo que es en el examen clínico rutinario de los niños, que son las fístulas braquiales del cuello y de la cabeza. Cuando llegan a ser identificadas, suelen ser confundidas con otras enfermedades del cuello, como lo que son los quistes dermoides, las adenitis cervicales o lo que son los linfangiomas
o un hemangioma. Estos son defectos embrionarios que se van a se caracterizan por lo que es un conducto que va a proceder de lo que es el ectodermo, que es el seno cervical. Este suele desembocar en la piel del cuello y en lo que son las regiones basales de la cabeza. La frecuencia de este es relativa. También se va a manifestar por infecciones recurrentes que facilitan también el diagnóstico. Y siguiente. De ahí tenemos lo que son los remanentes de quistes branquiales, que esos son condrocutáneos cervicales que pueden presentarse como pápulas o nódulos irregulares o pedunculados de consistencia tanto firme como móvil. Estas se pueden localizar en cualquier parte del cuello, pero a menudo se van a observar por encima del tercio inferior del músculo esternocleidomastoideo. También son anomalías congénitas que van a carecer de extensiones profundas. También se pueden extirparse si se desean, tanto por razones cosméticas y siguiente. Y tenemos como conclusión que la semiología pediátrica que es aplicada a cabeza y cuello es importante, ya que nos va a permitir buscar, identificar y analizar tanto síntomas como signos físicos en un niño o niña que esté aparentemente sano o que esté evidentemente enfermo. Por tanto, comprende una interpretación integral de los hallazgos para decidir cuál es la condición de salud del menor. Y el examen físico lo debemos de individualizar para cada tipo de paciente que esté acorde a su edad o su condición especial. Gracias. La bibliografía. Siguiente. Ok. Ahí. Te dejo mi muñequita. Ok. Ahí menciona, ¿verdad?, que el examen físico debe ser acorde a la edad. ¿Cuáles son entonces de los pasos rutinarios para la evaluación del examen físico? ¿Cuáles son los que se utilizan para la exploración de la cabeza y el cuello? ¿Puede repetir la pregunta, doctora? No la escuché bien. Principalmente la inspección y la palpación. Principalmente la inspección y la palpación, ¿verdad? No es que de rutina vamos a estar percutiendo o auscultando cabeza, ¿verdad? Si bien es cierto, hay que conocer qué hallazgos se pueden evidenciar si ponemos en práctica estas técnicas. Son en casos en particular, ¿verdad?, utilizarse. De rutina son inspección y palpación. ¿Cuál es el orden a la hora de explorar los diferentes apartados del examen físico para explorar, por ejemplo, boca, oídos, nariz y todo esto en el niño? La inspección, la palpación, omitimos, bueno. No. O sea, me refiero a hacer un examen físico completo. Uh-huh. ¿En qué momento es oportuno hacer la exploración de estas estructuras? Bueno, dale. El examen físico de boca, por ejemplo, tengo entendido que se deja de último, ya que es el que más le molesta al niño. Entonces, para poder hacer el examen físico completo, todo lo demás, se deja por último. Eso hay que tenerlo en consideración, ¿verdad? Para los niños es muy molesto la inspección de boca, oídos, nariz y de todo. Lo peor es verles la boca, ¿verdad? Entonces eso es lo que se deja al final del examen físico. Ahí es donde cambia en sí el orden, ¿verdad?, con respecto al examen físico que podemos hacer en una persona mayor, ¿verdad?, en donde hay un orden sistemático para la exploración. En el niño se empieza de la maniobra menos molesta a la que genera mayor dificultad. Si empezamos con la boca, echamos a perder todo el examen físico, ¿verdad? Entonces es la maniobra que se deja al final. ¿Hay dudas, preguntas para los compañeros?
No hay dudas, ya logré conectar la computadora, así que les voy a pasar lista. A ver, Ángela Martínez. Ángela Martínez. No. Presente, disculpen, no me he puesto el micrófono. Ok. Judith Martínez.